Top. Continuamos con la mitzvah de la lectura de la Megilá. Como ya dijimos, las mujeres también tienen mitzvah de escuchar la Megilá en Purim, pero hay una divergencia entre los poskim. ¿Cuál es el nivel de obligatoriedad que tienen las mujeres? Según Rashi, el Ramba, Maimónides, las mujeres tienen obligación de lectura de Megilá exactamente como los hombres, y por eso una mujer puede, por ejemplo, en su casa, si su esposo no se siente bien y no pudo ir a la sinagoga, ella leerle la Megilá a su esposo. Esa es una opinión. Por otro lado, tenemos la opinión de Baal Halachot Gedolot y Rabbeinu Hananel, que opinan que la obligación de las mujeres en la lectura de la Megilá es diferente a la obligación de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres tienen obligación de leer la Megilá y las mujeres tienen obligación de escuchar la Megilá. No, Maedel. ¿Ah? Ya fe. Entonces pregunta Velo, rega, cuando yo estoy en la sinagoga y alguien lee la Megilá, ¿yo leo la Megilá o escucho la Megilá? ¿Ah? No. Escucharla primero. El otro Entonces, les vamos a explicar cómo funciona esto. Es cierto que cuando yo estoy en la sinagoga y escucho la lectura, la estoy escuchando. Pero la mitzvah no es escuchar, la Megilá es leerla. ¿Cuál es la prueba de que es leerla y no escucharla? ¿Por qué? Porque es lo mismo que la mitzvah del shofar. El shofar, ¿qué es mitzvah? ¿De tocar o de escuchar? ¿Ah? De escuchar. Y por eso, una persona que es sorda y toca el shofar y no lo escucha, no cumple la mitzvah, a pesar de que lo tocó excelente. Y por eso él tampoco no puede sacar y de Jehová al público, porque como él es sordo y está patur de la mitzvah del shofar porque él no la puede escuchar, entonces él no puede sacar por obligación al público que tiene la mitzvah de escuchar el shofar. Y por eso la brajá del shofar no es por el toque del shofar, tocar el shofar, sino lishmoa, escuchar el shofar. Ya fe. Cuando el Baal Koré lee la Megilá, la brajá que dice de la Megilá, ¿qué es? ¿Es de la lectura de la Megilá o de escuchar la Megilá? ¿Qué brajá dice? ¿Ah? ¿Leer? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu tabetzenu al mikra Megilá. Por la lectura de la Megilá. De la mitzvah es leer la Megilá, no escuchar la Megilá. Históricamente, cada uno tendría que leer su Megilá. Pero para que cada uno lea su Megilá, necesitamos que los que leen la Megilá tengan una Megilá que será, y no una Megilá en un libro impreso. Porque eso no es Megilá, eso es libro impreso. Y no se puede salir de Jehová con un libro impreso. Exactamente como el Sefer Torah. ¿Sí? En un principio tenemos mitzvah de la lectura de la Torah, Kriyat Torah. Entonces, ustedes ayer escucharon la lectura de Parshat Trumá. ¿Ustedes leyeron la Parshat de Trumá o la escucharon? Entonces, ¿salieron y de Jehová o no? Pero no la leyeron. La mitzvah es leer, no escuchar. Entonces estamos en problemas muy serios. Hay que volver a leer la Parshat de Trumá. No salieron ni de Jehová. Entonces, ¿por qué la gente no lee, sino que solamente el Baal Koré? ¿Por qué? Porque dijeron Jajamín que Shomea Keone, el que escucha es como si está leyendo. ¿Escucharon? ¿O leyeron? Cuando el Baal Koré lee la parshá de la semana, cuando yo escucho,
Es como si yo mismo estoy leyendo la parsha. Entonces, por eso yo cumplo la mitzvah no de escuchar la parsha de la semana, sino de leer la parsha de la semana. Como bueno, eso es con la condición que escucho y no me duermo en la mitad de la lectura de la Torah. ¿Mejor? Sí. Les estoy dando una señal de lo que a veces pasa, ¿no? Que nos pasa en la mitad de la lectura. Entonces, esa es la regla en la halajá. La regla en la halajá es que cuando yo escucho, es como si yo mismo estoy diciendo. Lo mismo sucede en el Kiddush. ¿Cuál es la mitzvah del Kiddush? ¿Decir el Kiddush o escuchar el Kiddush? Escuchar el Kiddush, ¿no? No, incorrecto, es decir el Kiddush. Entonces, ¿de qué sirve que yo estoy sentado en la mesa y está ahí el papá y lee el Kiddush y todos escuchan el Kiddush y aplauden y contestan amén y no dijeron el Kiddush? ¿Por qué salieron y de Jehová y no dijeron el Kiddush? Con el amén. ¿Amén? Ah, con el amén usted dijo el Kiddush. No sabía que el amén es el Kiddush. Escuchar es como leer, como dijo Betiu, si yo pongo, si el que lee dice el Kiddush, pone kavaná de sacarme por obligación, y yo escucho el Kiddush y pongo kavaná de salir de Jehová, afilu que no contesté amén, salí de Jehová. Tamubán. Que no jajamim, es sidur mitzvah, es embellecimiento de la mitzvah, contestar amén. Pero ¿qué pasó si me dio cuando terminó el Kiddush el papá, me agarró la tos y dije, y no pude contestar amén? Pero escuché el Kiddush completo, hasta la última palabra. ¿Salía de Jehová de Kiddush o no? ¿Qué? ¿Entendieron? Ya fe. Ya. Cuando el Baal Koré lee la Megilá, él es como mi mano larga para mi lectura. Entonces, cuando él lee la Megilá, es como si todo el público ahí presente está leyendo la Megilá. Pero por supuesto que para que eso suceda, todos tenemos que estar en rotundo silencio y escuchar toda la Megilá que el Baal Koré está leyendo. ¿Y si uno le da un ataque de todo ahí? El Baal Koré se tiene que callar hasta que se le va la tos. Allá. Entonces, esa es la halajá. Esa es la halajá. En el shofar, la mitzvah es escuchar. Pues la kavaná no es de que el Baal toquea, cuando toca, es como si yo estoy tocando, ¿no? Yo no necesito tocar el shofar, yo necesito escucharlo. Ahí la mitzvah es escuchar el shofar. Y por eso la brajá es lishmoa kol shofar. Porque también el Baal toquea, necesita escuchar lo que está tocando. No es suficiente con que él toque el shofar. Él tiene que escuchar el shofar. Y todos los demás, como man también. Pero en la Megilá, o en Kriyat Torah, la mitzvah no es escuchar, es leer. Y por eso la brajá es al mikra Megilá, por la lectura de la Megilá. ¿Ya fue? ¿Y sobre leer, escucharla sentado, parado, da lo mismo? No, o sea, eso depende de la costumbre, vamos a ver. Allá, según el Rambam y Rashi, esa mitzvah es igual para hombres como para mujeres. No hay diferencia. Pero el Baal Halajot Gedolot y el Rabbeinu Hananel dijeron que no. Que las mujeres no tienen obligación de leer la Megilá, sino de escuchar la Megilá. Escuchar la Megilá. Entonces, de acuerdo a esta opinión, el Señor no pudo ir al Bet HaKnesset porque estaba enfermito y no se sentía bien. Y tiene una esposa Talmidá Jajamá que sabe leer la Megilá.
Y ahora ella le dice al esposo, Top, yo voy a leer la Megilá por ti. No, no puede sacar y de Jehová a la mujer, a su esposo. ¿Por qué? Porque la esposa no tiene mitzvah de leer la Megilá. Él tiene mitzvah de escucharla. Escucharla es de otro. Entonces, como uno que no tiene mitzvah de leer la Megilá, porque la mitzvah de ella es escuchar, puede sacar y de Jehová a alguien que él tiene la mitzvah de leer la Megilá y no de escuchar la Megilá. ¿Entendieron el punto? Entonces, entendimos la diferencia. La pregunta es, ¿pero por qué existe esa diferencia? Kilo, ¿de dónde sacaste la diferencia de que el hombre tiene mitzvah de leer la Megilá? Y por lo tanto, la lectura del Baal Koré es como si yo mismo estoy leyendo, si pongo atención y pone Kavaná y yo pongo Kavaná, mientras que de la mujer es escuchar. Entonces, en el Shut Avnei Nezer dice que el motivo de la diferencia parte de que las mujeres solamente tienen mitzvah de escuchar la Megilá para hacer pirsumei nisa, para hacer propaganda del milagro. Y por eso con que escuchen es suficiente y no necesitan la lectura de la Megilá. Mientras que los hombres, además de la mitzvah de pirsumei nisa, de hacer propaganda del milagro, tienen otra mitzvah más, que es la mitzvah de borrar el recuerdo de Amalek y despertarse a su aniquilación. O sea, la lectura de la Megilá nos tiene que hacer recordar, ¿sí?, lo que tenemos que hacer hoy con el gobierno iraní, destruirlo. Porque los amalequitas no se acabaron. Y eso lo logramos por medio de la lectura. La lectura. Y no el oído. Entonces, por eso la mitzvah del hombre es diferente a la de la mujer. La mujer Bemet escucha la Megilá solamente por el tema de Pirsumanes, propaganda del milagro. Con eso es suficiente escuchar. Pero si la mitzvah incluye también borrar de la faz de la tierra a Amalek y recordar eso, entonces dijeron Jajamín, para eso tú tienes que leer la Megilá. Pero la mitzvah de borrar y de luchar en contra de Amalek es masculina. Porque las mujeres no salen a luchar a la guerra, sino que los hombres, y por eso el hombre tiene mitzvah de lectura y no solamente de escuchar la Megilá. Ahora sí. Y las personas que no saben hebreo, ¿cómo cumplir esa mitzvah? Escucha como si lee. Sí, es que hay una diferencia en escuchar y oír. Se sale y de Jehová, aunque uno no... ¿Cómo va? Lo ideal es que entienda y que estudie la Megilá de antes para más o menos saber de qué se trata. Pero si no, también sale de Jehová. Jajam me dijeron que sale de Jehová. No joder. ¿Sí? Leer la Megilá en cualquier otro idioma, a pesar de que oficialmente estaría permitido, pero es un problema por otra vez las traducciones de los psukim. Hay no pocas palabras que no tenemos idea cómo se traducen a otro idioma, o sea, dentro de la Megilá. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que hay una discusión si las mujeres nos pueden sacar Yedei Jehová en la lectura de la Megilá. Entonces, por cuanto que hay Mahloket, los Poskim Aharonim dijeron que lejatejilá, una mujer no saque Yedei Jehová a un hombre. Solamente en caso de aprieto. Entonces, Sha'at Adhak, cuando no hay ninguna opción de que un hombre venga y lea la Megilá a otro hombre, entonces que le lea una mujer, para que salga Yedei
Jovata Mitzvah, por lo menos según la opinión de los poskim que dicen que no hay diferencia entre hombres y mujeres en esta mitzvah. Lo que dice que no hay diferencia también también acepta esta idea que una mujer no lo puede sacar de varón. Hay quienes opinan que a pesar de que la obligación de hombres y mujeres es igual, tampoco debe una mujer leja tejilá sacar y de Jehová a un hombre por otro motivo. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el motivo? Sí. Según el SMAC es porque es como Kriyata Torah, como dijimos, que es como la lectura de la Torah. Y si yo digo que es como Kriyata Torah, la pregunta es si una mujer puede sacar y de Jehová de Kriyata Torah a un público masculino. Le Mashal, vamos a llevar el Sefer Torah a Ezrat Nashim con Mejizá. Con Mejizá. Vamos a llevar el Sefer Torah a las mujeres, ¿sí? La mujer no tiene que ponerse equipaj con el kisui maspi, ¿sí? Ceder, sin talit, no hace falta. ¿Sí? Y los hombres están del otro lado de la mejizá y escuchan cómo la mujer lee la lectura de la Torah. He cambiado tú. Reformista, ¿cómo se llama? Reformista. Saben que ahora hay una gran discusión en el tema del cótel. Top. Sí, la Corte Sur. La Corte Suprema de Injusticia. Top. Ashab. Entonces. Ahora sí. ¿Por qué hay una discusión en el cóctel? ¿Cuál es la discusión? Déjame terminar. Si termino con esto, les explico cuál es la discusión. Les quieren dar un lugarcito, no en donde está el cótel, es más al sur, es abajo en otro lugar, que se baja y que hay ahí también la continuación del cótel, y que les quieren dar ahí un lugar que pueden hacer su tefilá como los cristianos, mezclados, hombres con mujeres, de Kitsur. No, y está muy duro el tema. No, veremos qué pasa. Esperemos que venza la halajá y lo que tiene que ser como corresponde. Bekitsur, entonces volvamos al tema de la Kriyata Torah. La Kriyata Torah, Jajamim dijeron que por el honor del tzibur, el honor del público, una mujer no debe leer frente a hombres. Por eso afilu, no solamente en público, sino está una mujer solitaria a un hombre solitario, para no hacer diferencias, no debe sacar Yedei Jehová a un hombre. Entonces ese es un motivo por el cual afilu que yo diga de que la obligación del hombre y la mujer es igual, pero por el tema del Kvod HaTzibur, honor del Tzibur, tzniut, recato, la mujer no debe sacar Yedei Jehová a hombres o a hombre. Hay quienes dicen que es por el motivo de Kol Beisherba, que la voz de una mujer es desnudez. A pesar de que ese motivo también es discutible, porque esa halajá es cuando una mujer canta, no cuando lee. ¿Sí? Si yo escucho a una mujer haciendo tefilá o leyendo, no me tengo que tapar los oídos o alguna cosa así, porque no está cantando. Entonces, Najón, si ella leería la Megilá con Teamim, ahí está más problemático. Pero si lee solamente, lee la Megilá, Bimea Hashverosh, Hashverosh, sin Teamim, que se sale de Jehová. Déjate que hay que leer con Teamim, con las melodías. Pero si uno lee sin melodías, ¿salió de Jehová? Sí, salió de Jehová, como Kriyata Torah. Si no hay nadie que sepa leer la Torah, pero él sabe solamente leer, sin Teamim. ¿Se lee o no se lee? Se lee. ¿Se lee? ¿Todo? Bekitsur, entonces hay motivos por aquí y por allá, pero la costumbre es de que las mujeres no leen en general para hombres, y por eso
los poskim dicen que es difícil aceptar la idea de que una mujer saque y de Jehová a un hombre en la lectura de la Megilá. Eso es mujer para hombre. ¿Qué pasa mujer para mujer? Ahí puede. Tampoco Menos problemático, digo. si no puede. ¿Es mejor que una mujer escuche de una mujer o de un hombre? No. Machista, ¿qué es? No, es que es mejor. Tiene que escuchar. Entonces, de acuerdo a los motivos dichos anteriormente, aparentemente es menos problemático que una mujer salga y de Jehová, saque y de Jehová a otra mujer. ¿Qué? ¿Cuál es el motivo? Cabot, Siniut, es mujer, no es hombre. ¿Sabes? Pero hay quienes dicen, otra vez, según los poskim que dicen que el hombre y la mujer es igual en la cría, es menos problema. Pero según los que dicen que la mujer tiene mitzvah solo de escuchar y no de leer, entonces ¿de qué va a servir que ella lea a otra mujer si ella no está haciendo la mitzvah cuando lee? Entonces volvemos a lo mismo. Estamos en el mismo problema de que una mujer saque de Jehová a un hombre que a una mujer. ¿Qué? Entonces por eso es mejor que lea un hombre. ¿Qué? Rega. Y hay quienes opinan que cuando la mujer lee para mujeres que no haga brajá. Que no hagan brajá. Pero la halajá y karit principal en esto es como la mayoría de los poskim, que en este tema es más fácil permitirle a una mujer que saque de Jehová en la lectura de la Megilá a otras mujeres y que haga la barajá también. Y si son 10 mujeres, también hace la barajá de Harabet Ribeno, que es la barajá posterior de la lectura. Pero siempre, leja tejilá, lo mejor es de que afilo una mujer, que vaya a la sinagoga, escucha la Megilá, y también se acostumbra de que las mujeres que no pueden llegar al Bet HaKnesset, a la Megilá, ¿por qué? Porque están cuidando a su ejército de niños en la casa, ¿sí? Dependiendo qué ejército tiene, ¿sí? Si tiene minyan o menos de minyan, o tiene solo zimun, depende, ¿sí? Cada uno con su familia, pero no puede llevar a los niños al Bet HaKnesset, porque vamos a ver de que el Bet HaKnesset no es la nursery de los niños, ¿sí? Ahí no se hace babysitter, a pesar de que a veces hay personas que piensan que para dejar a la señora descansando, llevan a los bebés a la sinagoga y transforman a la sinagoga en un lugar de babysitter. ¿Cómo se llaman esos lugares? Kindergarten, no sé. Entonces, en lugar de escuchar al Hazán, escuchamos ahí los gritos del bebé. Se acostumbra a hacer hoy en día en todas las sinagogas del mundo, no en todas, pero muchas, minyanim especiales, lectura de Megilá especial para las mujeres, en otro horario de la sinagoga. La sinagoga hace su horario en la mañana y en la noche y anuncian, a tal hora se hará lectura para señoras. Entonces se ve cómo viene la masa de señoras. Los esposos se quedan ahora cuidando a sus niños, luego que ya cumplieron con la mitzvah de la Megilá, tempranito en la mañana o en la lectura de la noche. Y después vienen las señoras y un hombre les lee la Megilá a todas las señoras. Eso es lejatjila lo que hay que hacer. Pero, bediabat, ya vemos de que bediabat, si no hay de otra. A filo hay quienes opinan que una mujer podrá sacar y de Jehová a un hombre, ¿sí? Especialmente si es de su familia, Kamubán, por supuesto, y más que más todavía si es una mujer que podrá sacar a otra mujer.
También 2 veces. ¿Ma? También 2 veces. ¿Qué La 2 mujer veces? debe escuchar la Megilá. Sí, la mujer tiene que escuchar de un hombre y si luego tiene que leerle a su compañera amiga, entonces que lo haga, pero la Tejilá que escuche de un hombre. ¿Qué? Cuando un hombre que ya escuchó la Megilá le lee a mujeres, entonces la costumbre es de que el hombre lee y dice la brajá. O sea, no solamente lee, sino dice la brajá de la Megilá. Pero hay quienes acostumbran que le dejan la brajá a la mujer, a una de las mujeres que está ahí presente, que él no diga la brajá, sino que ellas dicen la brajá. Y los dos minagim son kesherim. Solamente que hay una diferencia, ¿qué brajá va a tener que decir? Si va a decir la brajá de al-mikra Megilá, la lectura de la Megilá, o lishmoa Megilá, escuchar la Megilá. El Ramá dice que la mujer tiene que decir la brajá lishmoa, pero la mayoría de los poskim no están de acuerdo con su opinión y dicen que la brajá va a ser la misma que el hombre, o sea, al mikra Megilá, por lo que ya dijimos, de que muchos poskim dicen de que hombre y mujer es igual, y segundo, que afirmo según la opinión que dice que la mujer no tiene obligación de lectura sino de escuchar, pero la mujer puede, según Rabbeinu Tam, cumplir la mitzvah como los hombres en la brajá. Por eso se le puede permitir que diga la brajá al mikra Megilá, y así también es la costumbre de los Sfaradim, o la mayoría, que la brajá es al mikra Megilá en el caso de que la mujer sea la que lee la Megilá. ¿Por qué no se aplica la misma regla como del shofar? De repetir, el tocar el shofar, el brajá, y aquí también. Mejor. Por eso obviamente hay quienes dicen que, pero también en el shofar, si una persona ya salió y de Jehová, y por ejemplo va al hospital o va a una casa de un anciano, entonces hay quienes dicen que es mejor que la brajá la diga la persona y no el baltoquea, porque el baltoquea ya cumplió. Entonces la brajá que la diga el que escucha y luego él toca. Aunque alajá le mase, uno puede decir la brajá y no necesita que lo diga el que escucha. Todo. Entonces hablamos de hombres, hablamos de mujeres, hablamos de ahora de niños. Niños. Es una mitzvah educar a los niños en las mitzvot, como en todas las mitzvot, y por supuesto también en esta mitzvah. Y desde el momento que el niño o la niña llegaron al nivel de que entienden la Megilá, o por lo menos entienden, sí, como van, estudiaron en la escuela o en el jardín la historia de la Megilá, y pueden escuchar toda la Megilá como corresponde, tranquilos y sin molestar, entonces hay que educarlos a que vengan al Bet HaKnesset, que escuchen la Megilá, y Kamubán, que cuando se diga el Amán pueden hacer ruido, y si tienen la matraca con la matraca, y si tienen el pito con el pito, y si tienen el tambor con el tambor. Sí, hoy en día lo que usted quiera tiene para matar a Amán. Sí, yo creo que Amán se muere del susto de tanto ruido que hace. Se muere antes. Se muere antes de tocar. Es traumatizado, sí. ¿Qué? Dicen que Nasrallah se murió del ruido de las bombas que le tiraron, no de las bombas mismas, sino del ruido. ¿En serio dicen eso? No, creo que fue ¿cómo se llama? De la expansión de la onda. Algo así. Bueno, no me llané. Sí. La halajá es matarlo, no importa cómo. Todo. O sea,
cada niño en esto depende. Hay niños que son menores de edad y ya tienen capacidad de estar sentados con sus papás sin molestar y sin hacer ruido. Y hay niños que son mayores y todavía no. Como estoy hablando antes de la edad de Bar Mitzvah. Pero lo que sí, Badai, no hay que hacer es traer niños que lo único que hacen es molestar. O sea, hay niños que no tienen la capacidad de estar escuchando la Megilá y besar, ¿sí? No les vamos a obligar a algo que no pueden. Entonces, a esos niños no hay que traerlos al Bet HaKnesset, ¿sí? Y así como tenemos mitzvah de educar y traer a los niños al Bet HaKnesset cuando ya pueden respetar al Bet HaKnesset, y también tenemos la mitzvah de no traerlos mientras no pueden respetar al Bet HaKnesset y a los mitpalelim. Y para eso están, como dije, los minyanim posteriores. ¿Para qué? Para que las mamás se queden cuidando a sus niños. Y después, cuando el esposo terminó y cumplió la mitzvah, él ahora pasa a ocupar el puesto de madre y la madre está liberada para ir a escuchar la lectura de la Megilá como corresponde. El motivo de esto es, primeramente, porque hay que respetar al Bet HaKnesset, hay que respetar a los mitpalelim, y aquí hay un tercer motivo muy importante, que es escuchar toda la Megilá. Pero si yo tengo atrás mío niños que todo el tiempo están haciendo berrinche o ruido o molestando, entonces, seguro que alguna palabra no la voy a escuchar, y de esa manera no salí de Jehová y no cumplí la mitzvah. Entonces, por eso, a esos niños no se los trae al Bet HaKnesset, y hay que decirle a los padres con mucha delicadeza, que tengan la delicadeza de ser delicados y no traer a esos niños al Bet HaKnesset. Tampoco va a venir sus padres. Nada, malazo. ¿Qué? Y por eso también el tema de golpear a man y demás, que es un, ¿cómo se dice? Minag Israel Din. El minag de Israel es alajá. Entonces lo hacemos, y canire que también eso es parte de el ambiente para traer a los niños que participen y que golpeen, pero también en eso hay que saber manejarse adecuadamente, y que no el golpe de Amán se transforme en lo principal en la lectura de la Megilá, y la Megilá, quién sabe si la escuchamos o no la escuchamos como corresponde. Entonces hay que saber tener equilibrio. La Megilá es una Megilá, es un pergamino, y que en él se deben cumplir las halajot de la escritura de la Torah. Pero la Megilá tiene algo especial, que es que no tiene el nombre de Hashem. No aparece ningún Shem Hashem en la Megilá, ni Shem Yudke Vavkei, ni Shem Adon, ni Shem Shakai, ningún nombre. Solamente hay de nuestros Jajamim que dicen que cada vez que aparece la palabra Melech, esconde la presencia de Melech Malchei Amlachim, del rey de los reyes. Porque en la Megilá a veces aparecen las palabras Hamelech HaHashverosh, y a veces aparece solamente la palabra Hamelech. Te dice que cuando dice Hamelech HaHashverosh, es HaHashverosh. Pero cuando dice solo la palabra Melech, está ocultando la presencia de Hashem, que Kamuván estuvo ahí presente en la historia, pero de manera oculta. Entonces, como nosotros no somos Sofrim y no escribimos Megilot, entonces el que quiere Bezat Hashem ser Sofer tiene que estudiar las halajot de cómo se escribe una Megilá, y en general los Sofrim lo primero que empiezan a escribir es Megilá, antes de escribir Mezuzot, Tefilim Vadai, Sefer Torah. ¿Por qué? Porque como no tienen Shem Hashem, es lo más fácil para escribir Megilat Esther, ¿vale? Las demás Megilot, Ulasi ya velo acota, no tenemos mitzvah de leer las otras Megilot de una Megilá, de un pergamino. ¿Sí? Bichlal, la única Megilá que se lee además de Megilat Esther, con Brajá, ¿sí? No tenemos otra Megilá que se lee con Brajá.
¿Sí? ¿Qué otra Megilá se acostumbra a leer? ¿Cuáles son las Megilot que tenemos? Esther, Ruth, Kohelet, Shira Shirim y Eja. Eja se lee en Tisha B'Av. Muy bien. Ruth, Shavuot. Esther, Purim. Kohelet, Yafé. Shira Shirim, Pesach. Pero esas costumbres ashkenazí. O sea, los sefaradim solamente leemos, como se leen Megilat Esther, que eso es mitzvah para todos igual, y en Tisha B'Av se lee Eja. Las otras tres, Ruth, Shira Shirim y Kohelet, es más costumbre. Ruth creo que también leen los sefaradim, en Shavuot o no leen. No sé, no me acuerdo. Pero los ashkenazim leemos Shavuot Ruth, Shabbat Chol HaMoed Pesach Shira Shirim y Shabbat Chol HaMoed Sukkot Kohelet. Hay una costumbre del Gaón de Vilna de leer todas las Megilot en pergamino, con braja. No todos los ashkenazim hacen eso, los faradim Badai que no lo hacen, pero hay Batei Knesiot que van de acuerdo a el Gaón de Vilna y tienen sus pergaminos, y cuando se lee la Megilá lo dicen con braja. Hace con braja en Pesach, en Shavuot, en Sukkot y afilu en Tisha B'Av. Leen de pergamino y dicen la braja al Mikra Megilá. La única diferencia es de que en Tisha B'Av, como es un día triste, no se dice Sheheyanu. ¿Sí? Porque nadie quiere llegar. Te agradezco por haber llegado a Tisha B'Av. ¿Qué te agradezco? Ojalá no existiera Tisha B'Av. Pero en las demás Hagim, sí, leen y dicen la braja de Al Mikra Megilá y también de Sheheyanu. Pero eso es una costumbre específica de los que van de acuerdo a la halajá según el Gaón de Vilna. Las nagas sefaradíes se acostumbran de Shira Shirim No antes leen. de Kabbalah Shabbat. Sí, pero no empieza. No sé. Todos los Kabbalat Shabbat, ¿no? Pero no todos los sefaradim acostumbran. Los sefaradim flojos no leen Shira Shirim. Los de pura cepa, los verdaderos, originales, sí leen Shira Shirim. Hoy en día ya se volvieron ashkenazim. No, dicen que es una segula buena leer Shira Shirim en Erev Shabbat. Sí, Shira Shirim es Anid le Dodi, Dodi li, como Leja Dodi, Likrat Kala. Top. De Kitzur, el Baal Koré tiene que leer bien la Megilá, aprenderla bien, leerla bien, porque como el Sefer Torah no tiene teamim, y la Megilá es larga, entonces el Baal Koré tiene que ser experto en la lectura, y además de que hay algunas palabras que se repiten de una forma, de otra forma, hay psukim que se dicen en voz alta. El Baal Koré tiene que estudiar bien todas las halajot para y nosotros los escuchas tenemos que escuchar, poner atención bien cada palabra, no perdernos una sola palabra. Si estamos medios cansados, entonces pararse y no quedarse sentado, porque en el momento que empezamos a cabecear, entonces eso significa de que ya caniré alguna palabra nos olvidamos, no nos pasamos. ¿Bien? Y por ese motivo hay quienes dicen que es bueno que una persona tenga una Megilá Kshera en sus manos en la lectura. ¿Por qué? Porque si no escuchó una palabra, la puede él leer de su propia Megilá. Y de esa manera salvó esa palabra o ese pasú que no escuchó. Si él tiene un libro normal impreso, no sirve, porque eso no es Megilá Bemet. Pero si él tiene Megilá Mamash, entonces, bueno, máximo no escuchó la palabra del Baal Koré, él mismo la lee. Y así sale de Jehová. Hay una discusión entre los poskim si se puede salir de Jehová de la mitzvah de Megilá cuando una persona es sorda y tiene aparatos auditivos.
O si escucha la Megilá por teléfono o por radio o por micrófono afilu, entonces de allá. La halajá lema'aseh se acostumbra a leachmir, de no salir de Jehová de esa forma. ¿Por qué? Porque cada aparato tiene algo que de alguna forma transgiversa la voz y que lo que estás escuchando ya no es directamente la voz del lector, sino que estás ahora saliendo de Jehová, ¿sí? Por el micrófono o por la radio o por el celular. Y en la halajá dice de que una máquina no te puede sacar Yedei Jehová de la mitzvah, sino que tiene que ser una persona. ¿Por qué la máquina no te puede salir de Jehová? Porque la máquina no tiene obligación de hacer mitzvot en Purim. ¿Sí? ¿Sí? Las halajot de Purim dicen de que hombres, mujeres, niños tienen mitzvah de la lectura de Megilá. No dice que el celular tiene mitzvah de Megilá y tampoco la radio tiene mitzvah de Megilá y tampoco el internet, etc. Los que escuchan con aparatos de oído porque tienen dificultad en oír, ahí está más problemático el tema. Se le recomienda a una persona que tiene aparato, depende. Si él puede escuchar, aunque escuche con dificultad, sin aparato, que se acerque lo más que pueda al Baal Koré, para que no se considere que está saliendo Yedei Jehová por medio del aparato. ¿Sí? Y si no, de allá. Problema. Que trate, no sé, de escuchar como pueda, pero los aparatos son problemáticos, según los poskim. ¿Por qué? Porque en realidad, otra vez, no estás escuchando directamente del Baal Koré, sino de el aparato del Baal Koré. En este caso, él lo puede leer, sí que puede, si sale de Jehová. Asgam, ahí también estamos en la misma. Si él puede escucharse a sí mismo, ¿verdad? Pero si no, si es sordo totalmente, es problema. No, pero lo está leyendo, no lo está escuchando, lo está leyendo. Mejor. Y la mitzvah es de leer. Dejo Liot que sí. Dejo que sí, pero hay que revisarlo mejor. ¿Qué? Entonces, dicen 3 brajot cuando se lee la Megilá, al Mikra Megilá, Shasan Isim la Avoteinu y Sheheyanu. Eso es en la noche. En la mañana ya dijimos que hay Mahloket, Sefaradim, Ashkenazim. Según el Shulchan Aruch se dicen las primeras 2, no se dice Sheheyanu. Según los Ashkenazim se dice también la brajá de Sheheyanu. El momento que se dice la brajá de Sheheyanu para los Sefaradim en la noche, tienen que poner kavaná en las mitzvot que van a cumplir también en la mañana. Mishloach manot, matanot levenim, seuda. Los Sefaradim ponen la kavaná en el Sheheyanu único que dice que es en el de anoche. Los Ashkenazim ponen kavaná en el Sheheyanu de la mañana. Cuando escuchan el Sheheyanu de la mañana, ponen kavaná para la lectura de la Megilá y para todas las mitzvot que van a cumplir durante el día. Adkan, señores.